Pueden tomar asiento. Llamamos al hermano Wilson Aldana para la explicación de la parashá Behaloteja, Cabot. Los niños pueden dirigirse a su clase, a su escuela sabática. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, bendito Padre Santo, por tu palabra, Padre bueno. Gracias, bendito Señor, por la salvación que tenemos en tu Hijo, nuestro Don Mashiach. Gracias, Padre Santo, por la guía de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el Shabbat. Bendícenos, por favor, Señor, a todos aquí conjuntamente, Padre Santo, y a nuestras familias. Y revélanos, Padre Santo, lo que tú quieres para nuestra vida, a todos. Por los méritos de nuestro Mashiach, gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, la parashá de hoy, como lo hemos visto, es la número 36, Bealoja, o Bealoteja, que es cuando encendieres. Y la porción la encontramos en Bamidbar, Números, del 8.1, del capítulo 8.1 al capítulo 12.16. La parashá inicia señalando, en el 8.1 y 8.2, que habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Puede que exista personas nuevas que nos estén viendo, entonces es bueno recordar que la menorá, ¿sí?, o el candelero, según Éxodo 25, 31, 37, es una barra vertical de la cual se desprenden 3 ramas, y de cada lado se desprenden 3 ramas, y todo lo cual junto con sus extremos completan 7 lámparas, tal como está encendida nuestra menorá aquí. En el Mishkan, las 7 lámparas de la menorá debían ser encendidas, según nos indica el texto, desde su parte anterior, o sea, de atrás hacia adelante, y al encenderlas deberían alumbrar hacia adelante, hacia el frente, o es lo que nos indica aquí la palabra. La menorá proporcionaba la luz necesaria al sacerdote en el lugar santo para ministrar. El título de esta parashá es en relación al correcto encendido de la menorá, ¿sí? Y esta indicación estaba dirigida al sumo sacerdote, en este caso Aarón, y por consiguiente a su descendencia. Moshe era el encargado de describirle a Aarón la manera de cómo debía realizar esta labor
conforme a la palabra del Eterno. Y el versículo 4 nos vuelve a resumir la forma que tenía la menorá y el material que fue usado para su construcción, de oro puro, labrado a martillo, desde su pie o base hasta sus lámparas. Y terminan indicando que todo fue hecho. En Éxodo 25:40 está la instrucción para hacer la menorá. Aquí ya está hecha. Aquí ya se indica que todo fue hecho conforme al modelo que le había mostrado a Moshe en el monte. Yo sí quiero decir algo, aparte, ¿no? Antes de empezar, perdónenme. No dejemos, no permitamos que la desidia o la indiferencia, ¿sí?, nos contamine. Si no lo permitamos. Aún podemos, y nos hace mucha falta aprender mucho con la historia del pueblo de Israel. Aún tenemos muchísimo que aprender, muchísimo, muchísimo. No siempre es lo mismo. Puede que uno se pare acá y escuchemos la parashá y la parashá y la parashá, pero miren, no es lo mismo. La palabra siempre nos va a sorprender y nos bendice con algo nuevo. Así que de todos los libros que todos nosotros hemos leído, la palabra de Dios, la Biblia, es el único que tiene la capacidad de transformar y bendecir nuestras vidas. Así que no permitamos que siempre abrámonos ante el Espíritu Santo para que nos muestre y nos revele, ¿sí? Para que eso sea así, de esa manera. Siempre algo nuevo, siempre el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros. Una de las formas que yo he tenido para aprender bien esto, para que esto deje huella en mi vida, es desplazándome hacia ese pasado de la historia. Eso lo he hecho. Yo sé que más de uno aquí lo podemos hacer. Estando aquí sentados, podemos desplazarnos en nuestra mente a lo que el pueblo estaba haciendo allá, a lo que ocurría, para que vivamos eso. Porque si no vivimos eso, si no lo sentimos como nuestro, si no sentimos que estamos haciendo como lo mismo, no vamos a aprender. Va a ser un poquito muy difícil y sí, hay personas que entran en desidia, por eso, en indiferencia. O sea, porque no ven algo nuevo. Bueno, seguimos en el capítulo 8, perdónenme. Desde el versículo 5 hasta el versículo 14, la palabra nos indica cómo debían ser purificados los levitas para el servicio del Eterno. Sí, 4 hasta el 14, sí. Para ello primero los levitas debían ser tomados, apartados del pueblo y rociar sobre ellos el agua de la expiación. Esta agua de la expiación seguramente era la realizada con las cenizas de la vaca alazana, porque pues la palabra no nombra ninguna otra agua de expiación. También debían pasar navaja sobre todo su cuerpo, es decir, rasurarse y lavar sus vestidos. Esto era para los levitas, ¿no? Después de esto debían tomar un novillo con una ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomar otro novillo para expiación. Eso está en el versículo 8. Es decir, que debían hacer una oblación y una ofrenda por el pecado. Los levitas, después de todo ese proceso de purificación y expiación, serían dados en ofrenda delante del Eterno para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión. Recordemos que aquí nos habla que los levitas vinieron a reemplazar a los primogénitos, ¿sí? Pertenecen al Eterno. Entonces, los versículos 24 y 25 nos indican una fecha, que a partir de los 25 años
estos hombres levitas podían iniciar su servicio en el tabernáculo, pero a los 50 años se terminaría, lo deberían finalizar, sí o sí. El Eterno, aparte de instituir el servicio en el tabernáculo, en el Mishkan, también establece su duración. Sí, como el que trabaja aquí entra a sus años y después se pensiona, igualito. Sí, entonces también tenía un término, ¿sí?, de duración. Los levitas, pasada la edad estipulada, podían continuar ayudando a sus hermanos en el Mishkan, en el tabernáculo, pero únicamente haciendo guardia. Eso está en el versículo 26. Bueno, capítulo 9. Vamos a ir resumiendo uno por uno lo más detalladito que podamos. Desde el versículo 1 de este capítulo 9 hasta el 14, sí, nos habla de la celebración de la Pascua. Aquí nos indica el paso a paso de cuándo se tiene que celebrar, que es en la fecha que nosotros aquí en comunidad la celebramos, ¿sí? Y qué se debe hacer. Pero aquí nos habla también de la celebración de la Pascua para aquellos que por haber estado en impureza no pudieron celebrarla en el tiempo establecido por el Eterno. La celebración de Pesach, se indica la palabra, debía ser observada en el tiempo señalado, ¿sí? Sin embargo, algunas personas se presentan ante Moshe indicando el no haber podido realizar y ofrecer, perdonando la redundancia, la ofrenda de Pesach en el tiempo estipulado, a causa de estar ceremonialmente impuros, por haber tenido contacto con algún fallecido. Aquí lo bonito que se ve aquí, que es bien lindo eso, es el interés de estas personas por darle cumplimiento a este precepto. Sí, porque si simplemente así esperan al otro año y se acabó. No, aquí se refleja el interés. Miren, el 7 dice, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Es algo bonito. Por lo cual el Eterno señala una segunda fecha para que cualquier persona del pueblo o de sus descendientes, porque aquí también la palabra nombra a los descendientes, que por estar impedidos a causa de impureza o viaje, no hubiesen podido realizar la celebración de Pesach y la pudieran hacer. Pero el Eterno adicionalmente indica que el que estuviese limpio y no estuviere de viaje, si no observaba la fiesta, llevaría su pecado y debía ser cortado del pueblo. O sea, para no realizarla, el estar impuro era lo único que podía interrumpir esto. De resto, o estar de viaje. De resto, no había manera, no había forma. De igual manera, el extranjero que celebrara Pesach, de los extranjeros que salieron con ellos de Egipto, debía hacerlo según lo indicado por el Eterno. Muchos comentarios dicen para que no existieran o llegasen a existir mezclas de otras celebraciones, ¿no? Ellos tenían que ir aprendiendo, entonces debían hacerlo según el paso a paso señalado por el Eterno, porque tanto el natural como el extranjero debían observar el mismo precepto. Mire, esto nos da que el cumplimiento a los preceptos del Eterno
Principalmente nos hace aceptos ante su presencia, ¿no? Principalmente eso. Pero también forjan en la persona que los cumple, forjan en nosotros una identidad. Y esa identidad es el reflejo de nuestras vidas ante los demás. Por ejemplo, el cumplir con el Shabbat. ¿Cuántos vecinos nuestros no habrán dicho, vea, que allá en el apartamento de arriba, allá en el de abajo pasa algo raro porque los viernes se reúnen y ja? Eso nos diferencia, nos hace diferencia, nos hace distintos. La gente sabe. Bueno, continuamos en el 9. Desde el versículo 15 hasta el versículo 23 leemos que el día que el tabernáculo fue establecido, la nube lo cubrió, la nube de gloria, como se le llama en el Brit Hadashah. La nube lo cubrió posándose sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde, en vez de la nube, había allí como una apariencia, dice la palabra, de fuego, y así continuamente. Pero yo digo, trasladémonos a esa parte de la historia. Miren, el pueblo de Israel veía diariamente la manifestación, es decir, que tenía a la vista, se manifestaba es tener a la vista la presencia del Eterno representada en nube y columna de fuego todos los días. No había día que no lo vieran. Por eso Pablo en 1 Corintios 10:1 nos dice que todos estuvieron bajo la nube, o sea, bajo la dirección, bajo la protección del Eterno. Siendo el pueblo entero testigo de su manifestación. Posteriormente, con la llegada de nuestro Adón Mashiach, como le dijo el apóstol en Colosenses 1:15, se vio la imagen del Elohim invisible. O sea, es decir, la imagen visible del Elohim invisible en Mashiach Yeshua. Capítulo 10. Aquí el Eterno ordena a Moshe la construcción de 2 trompetas de plata labradas a martillo. Estas se usarían para dar señal al pueblo, y el pueblo debía actuar en consecuencia al sonido de esas trompetas. Según el sonido, ellos inmediatamente debían hacer algo, organizaditos. Con el sonido de estas trompetas, Moshe podía convocar al pueblo o a una parte de él. También se anunciaba la orden, era anunciada la orden para levantar los campamentos y la orden para marchar, para arrancar. De igual manera, la palabra nos dice que deberían ser usadas en caso de salir a la guerra y en el día de las fiestas. Las trompetas de plata fueron de gran utilidad durante el viaje del pueblo en el desierto, durante toda su estancia, todo el recorrido en el desierto, hacia la tierra prometida. El pueblo era mucho y pues era más complejo reunirlos a todos a voz. Al sonido de estas trompetas, el pueblo debía mover los campamentos para iniciar la marcha, y la nube y la columna de fuego indicaban el camino a seguir. La nube o la columna de fuego. Estas trompetas únicamente serían utilizadas por los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes. Y los diferentes toques o sonidos indicaban al pueblo de Israel la señal. Entonces, aquí la palabra nos dice lo siguiente: si sonaban las 2 trompetas al tiempo, todo el pueblo debía reunirse ante la puerta del tabernáculo. Todo el pueblo. Pero aquí hay algo curioso, ¿no? Con eso, porque también tenemos que tener muy en cuenta las traducciones, ¿no?
Entonces, si sonaban las dos trompetas al tiempo, todo el pueblo debería reunirse ante la puerta del tabernáculo. Ese es el versículo 3. Sin embargo, más adelante en el versículo 7 se aclara que para reunir a la congregación debían sonar las trompetas, pero no con sonido de alarma. Miren, el reunirse ante la puerta del tabernáculo es una referencia al estar atentos. Al estar atentos. ¿Por qué? Porque recordemos que eran, o sea, entre los hombres de pie, parados, eran más de 600,000, sin contar a sus familias. Entonces, pues todos al pie de una puertica pues no van a caber. ¿Sí? Entonces es el estar atentos, ese sonido ocasionaba que allá, o sea, inmediatamente prestaran atención a lo que estaba o a lo que iba a ocurrir allá en la puerta del tabernáculo, una grandiosa puerta. Si era tocada solamente una, versículo 4, únicamente debían presentarse ante Moshe los jefes de los millares. Alguna convocación, alguna reunión, alguna indicación. Si fuese tocado sonido de alarma, se deberían mover los campamentos situados al oriente. Los campamentos situados al oriente. Aquí la palabra no nos los dice, pero ¿cuáles eran? Porque anteriormente ya se nos narró esto. Los campamentos situados al oriente eran las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. 186,400 hombres más sus familias. Y al segundo toque de alarma se deberían mover los campamentos situados al sur. ¿Cuáles eran los que estaban situados al sur? Rubén, Simeón y Gad. Esos eran los del sur. 151,450 hombres más sus familias. Ven la cantidad. Un ejército. Esta porción de la palabra, que es el capítulo 10, solamente nos indica las tribus o nos señala las tribus que saldrían al frente, abriendo la marcha. Pero en anteriores parashot habíamos visto que posterior a ellas debía ir el tabernáculo con la tribu de Leví. O sea, salían las del oriente y las del sur. Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón y Gad. Después, ¿cuáles arrancaban? La tribu de Leví, ¿sí? Con el tabernáculo. Luego saldrían las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, con 108,100 hombres que estaban ubicados al occidente. Luego saldrían las que se encontraban ubicadas al norte, que eran Dan, Aser y Neftalí, con 157,600 hombres, más sus familias. Miren, en la palabra no se especifica, sí, eso lo sabemos de otras maneras, sí, más por rabinos, Jótica le tiene más claridad a esto, pero en la palabra no se especifica cómo era este sonido de alarma. ¿Sí? Estos toques, pero lo que se ve con claridad es que el pueblo de Israel, de todo lo que nombramos aquí, el pueblo de Israel, 603,550 hombres más sus familias, estaba organizado por el Eterno para que actuaran en unidad, junticos a su mandato. Es una organización brava. Los versículos 11 y 13 nos cuentan que en el segundo año de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el mes segundo, lo que vendría a ser Iyar, a los 20 días de este mes, segundo año, segundo mes Iyar, a los 20 días del mes, es decir, 6 días después de la segunda fecha dada para la celebración de Pesach para los que no pudieron. 6 días después, por primera vez la nube se levantó del Mishkan, del tabernáculo, lo cual indicaba ya el inicio de la partida hacia la tierra prometida. Era el arranconazo, eso indicaba. Esta era la primera vez que el pueblo de Israel, o según lo vemos aquí en la palabra,
que el pueblo de Israel marchaba como una nación, más que como un pueblo, como una nación organizada. Esta era la primera vez que ocurría eso. El pueblo de Israel parte del Sinaí. Bueno, lo dice el versículo 12 del 10. Parte del Sinaí según la orden de marcha, según el orden de marcha indicado por el Eterno, y se detiene en el desierto de Parán. Aquí nos hace como que nos lleva de una para allá. Les dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. El desierto de Parán es ese desierto que abarca toda la zona central. Muchas historias hemos visto y vamos a ver ahorita, le ocurrieron al pueblo de Israel durante el camino y en ese desierto. Abarca esa zona central y noroccidental de la península del Sinaí. Y es muy conocido por ser muy árido, duro y extenso. Muy conocido. Este desierto es nombrado por Moshe como grande y terrible. Grande y terrible. Dando a entender que fue la extensión de tierra, por así decirlo, más dura que conoció el pueblo de Israel y en la que más tiempo permaneció. Fue en la que más tiempo permaneció. Pero durante todo el tiempo que permanecieron allí, resalta la misericordia, el amor del Eterno por su pueblo. Eso lo vemos reflejado en la palabra. Que milagrosamente siempre les proporcionó alimento y agua durante toda su estadía en ese grande y terrible lugar. El pueblo de Israel, eso es bueno siempre aclararlo, el pueblo de Israel nunca estuvo como rueda suelta. ¿Por qué se dice eso? Porque cada vez se habla es de vagar, y cuando se habla de vagar es como si hubieran estado de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? No, aquí no estaban desparpajados ni nada de eso, estaban organizados y nunca estuvo el pueblo de Israel como rueda suelta por el desierto. Todo el tiempo de su permanencia allí siempre estuvo bajo el control, protección y dirección del Eterno. Siempre estuvo bajo eso. Aparte, el Eterno les estaba enseñando a depender de Él en su día a día. Todo lo que veamos realmente es una enseñanza del Eterno para el pueblo. Es decirles, vengan, hombre, tienen que aprender a depender de mí. Es de igual manera nosotros o el creyente de hoy día debe aprender también a depender del Eterno. Soltarnos no es fácil, somos humanos, hablemoslo como es, no es fácil, pero sí debemos aprenderlo. Debemos aprender a vivir bajo la dirección del Eterno. Muchas veces nos dejamos empujar por nuestras emociones y nos gana la carne, pero sí, eso debemos luchar con eso, para vivir bajo esa dirección. Porque mire, cuántos errores no hemos cometido nosotros por salirnos de esa dirección o por no estar en la dirección. Cuántos errores hasta de los cuales quisiéramos enmendar, a veces ya son imposibles. Entonces no debemos salirnos de ahí. Mateo 6, 25, 34 nos dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Esto es tan bonito. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. A veces leemos esto así como y nos lo aprendemos como y lo repetimos porque ajá. No, de verdad, vivámoslo, ya que hay cosas. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros,
Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Tenemos más valor que estas aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Elohim a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, por nosotros? Por eso indica ahí, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, mire, hasta la fórmula para ser rico está aquí. 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pare de contar. Ay, nos cuesta a veces, pero buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el mañana. Yo peleo mucho con eso. Yo vivo peleando por el mañana. Hasta que como que reacciono y como que entro como en ese temor. Pero dice la palabra, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Continuamos en el capítulo 10. En esta porción de la palabra se mencionan dos paradas que realizó aquí en este capítulo, que realizó el pueblo antes de continuar su camino. Una de ellas es un lugar al que nombraron Kibrot Atabá y la otra es Aserot. En estos lugares que ocurrieron hechos, ya más adelantico los vemos. Bueno, desde el versículo 14, para que nos rinda, hasta el versículo 28, podemos leer la organización, aquí del 14 al 28, ya nos adelantamos bastante. Podemos leer la organización o el orden de marcha del pueblo cumpliendo con lo ordenado por el Eterno. Iniciaba la marcha con los hijos de Judá al frente, ¿sí? Y sus acompañantes, Isaacar, Zabulón, 186.400 hombres, y terminando en la retaguardia con los hijos de Dan, nos dice la palabra, los hijos de Dan. Recuerden que iban acompañados de Aser y Neftalí, 157.600 hombres. Desde el versículo 29 hasta el final del capítulo, que ya es versículo 36, donde termina este capítulo 10, vemos que aparece un personaje nuevo acá. No me meto en comentarios. Obab, a resumirlo más bien. Moshe invita a este hombre, y nos dice, hijo de su suegro, a que inicie y continúe la marcha con ellos, con el pueblo de Israel. Pero él responde que no, que partirá hacia su tierra y su parentela, que no va. Así que Moshe le dice a Obab, o sea, su cuñado, que va a partir hacia la tierra que el Eterno les iba a entregar. Camine, que vamos allá a la tierra que nos prometieron, vámonos. Moshe le dice esto, yo lo veo así, porque el propósito de esa partida era ingresar en la tierra prometida. Pues nosotros, conociendo la historia, sabemos que ese propósito se postergó. Pero pues somos nosotros aquí ahorita conociendo la historia, pero si nos ponemos allá, no la vamos a conocer. Entonces uno arranca con el ánimo, camine que vamos es para la tierra prometida, vámonos. Sin embargo, Moshe, queriendo el bien para este hombre, insiste en que los acompañe, diciéndole que él, Obab, como conocedor del camino, podía servir de ojos a su paso. Sí, podía ser, no tiene nada raro.
Le señala que cuando ellos tengan el bien que el Eterno les ha prometido, ellos también le harían bien a Él. Vámonos que vamos para la tierra prometida y cuando lleguemos allá, el Eterno nos va a bendecir y nosotros lo vamos a bendecir a usted. El texto, no, la palabra, no da claridad de si Obab, más adelante por allá en Jueces, hay una tribu que está ocupando Canaán, pero bueno, eso es otro asunto, no me quiero extender hasta allá. En sí aquí el texto no da claridad de si Obab, cuñado de Moshe, accedió a ir con el pueblo o no. Pero lo que aquí se ve es la intención de Moshe de querer causarle más un beneficio a su pariente que necesitarlo. Yo la verdad no veo otra cosa diferente. El capítulo concluye indicando que la nube de Elohim, miremos esto ha sido un recordatorio, mejor dicho, esto lleva milenios. El capítulo concluye indicando que la nube de Elohim iba sobre ellos, es la maravilla, no hay caminando y la nube ahí, guiándolos desde el día que salieron del campamento. Quedando escrita aquí en el 35 y 36 del capítulo 10, la declaración que Moshe decía al movimiento del arca. Es lo que hacemos aquí todas las parashas. Es un recordatorio de lo que sucedió allá, o de lo que sucedía. Ve que también vivimos aquí la historia. Entonces, lo que declaramos hasta el día de hoy en las parashot. Al dar el paseo por la Torá, sí, al paseo de la Torá, perdón, y guardar la Torá, ¿qué se dice? Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Adonai, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y bien, arrancamos. Eso hacia el pueblo, allá en el desierto. Y cuando se detenía, o sea, cuando guardamos la Torá, decía, vuelve, oh Adonai, a los millares de Israel. Cuando se detenía ya. Capítulo 11. Este capítulo, es hermoso capítulo, inicia indicándonos que el pueblo se quejó a oídos de Adonai. Ojo, porque aquí habrá que leer varias versiones, ¿no? Miren, algunas traducciones bíblicas, ¿sí? Como las Américas, la Biblia de las Américas de Holman, indican que se quejaron en la adversidad. Pues eso lo indica, si lo leemos, en las Américas dice que se quejaron en la adversidad. Que esa adversidad se sentían en infortunio, en desgracia. Eso es en adversidad. Otras versiones, como la Reina Valera, ¿sí? No indican cuál fue la razón de la queja. Siempre lo nombran y pasan derecho. Entonces hay que leer versiones. Pero Reina Valera no indica la queja narrada aquí en estos 3 primeros versículos. ¿Sí? Lo cierto es que esta queja fue algo que desagradó. Yo me voy en este caso por la Reina, por las Américas. Porque es que considerarse uno en adversidad, o sea, en desgracia y en infortunio, estando delante del Eterno, gozando de su bendición, sí es como delicado. Entonces, eso fue algo que desagradó al Eterno, por lo cual se encendió el fuego del Eterno consumiendo uno de los extremos del campamento. El pueblo solicita ayuda a Moshe, quien intercede por ellos para que el fuego se extinga, y el lugar donde ocurrieron estos hechos fue llamado Tavera, que es lugar ardiente o incendio, en memoria de ese hecho, de lo ocurrido allá. Posteriormente aquí, capítulo 11, versículos 4, 5 y 6, nos relata algo sobre el deseo que tuvo el pueblo de comer carne, ¿sí? El deseo que tuvo el pueblo
de comer carne, empezando por la gente extranjera que residía con ellos. Nos dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Entonces, nombra primero a la gente extranjera. Fácilmente, aquí se puede llegar a pensar que el pueblo fue contaminado por estas personas extranjeras, ¿sí? Pero la realidad es que el pueblo también lo deseaba. La realidad es esa, el pueblo también lo quería. Por eso Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice que allá que lo tentó, que pobrecito, que citico, no. Eso no es así. Versículo 5 nos dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, mire esto tan duro, duro. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada si no este maná, así, echado para allá. Nada si no este maná ven nuestros ojos. Imaginen el desprecio. Sí, uno puede estar muy aburrido, pero despreciar. A ver. Alrededor de un año atrás, el Eterno, bendito sea, ya había liado con la misma queja, ¿sí? Razón por la cual le suministró, en esa época decía, nos acordamos de las ollas de carne que consumíamos. Entonces le suministró el alimento del cielo, el maná. Ahora aproximadamente un año después, vuelven a desear lo mismo. O sea, volvemos como atrás, como a lo mismo. Y sí, seguramente en Egipto pudieron haber disfrutado de todos estos alimentos y comerlo a cantidades. Sí. Que lo recordaban, bueno. Pero pues también era un recuerdo muy conveniente, ¿no? Era un recuerdo muy conveniente, porque estaban apartando el hecho y la palabra nos dice que los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre. Entonces ya eso se me borró y empecé a pararle bolas al estómago. O sea, como que no. Sí, el pueblo al recordar estos supuestos deleites, pecó por ingratitud y menosprecio. Más adelante la palabra nos habla de ese menosprecio. Ingratitud y menosprecio. Ya que ellos estaban idealizando un pasado erróneo, resaltando la supuesta buena vida que tenían para justificar el deseo presente. Eso era lo que ocurría ahí. ¿Sí? Estaban idealizando un pasado que sí, resaltando esa buena vida para justificar. El versículo 7 de este capítulo 11 nos presenta nuevamente, miren, después de esta queja, después de esto, es curioso porque resalta el maná, nos describe el maná. Nos dice, mire que su sabor era como sabor de aceite nuevo. La versión de las Américas nos dice que tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Tortas cocidas con aceite. Y Éxodo, aquí en Reina Valera 16:31, señala que tenía el sabor de hojuelas con miel. O sea, sin embargo, nada de esto era suficiente. Esto no. Bueno, el caso es que aquí vemos algo curioso no curioso, ¿no? Moshe siente que ya no puede llevar la carga del pueblo, él solo. Él siente, y eso es 11 al 15, ¿no? Por lo cual expresa ese sentir. A mí me causa mucha curiosidad la forma tan respetuosa, pero como clara, como limpia que habla Moshe con el Eterno. O sea, eso
Me llama mucho la atención. Entonces expresa ese sentir, ese agotamiento que siente Moshe ante el Eterno diciéndoles, el versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría y que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moshe pone aquí un ejemplo de la responsabilidad que tiene un padre y la preocupación natural de una madre por sus hijos. Porque si vamos a ver, la madre me puede llegar a preocupar más. Es decir, una preocupación más natural, más arraigada. Esto también se ve hoy día. El peso de una comunidad, el peso de una comunidad puede llegar a ser la experiencia hoy día de cualquier líder, hombre o mujer. ¿Sí? Puede llegar a ser la experiencia hoy día de cualquier líder, hombre o mujer, que tiene el compromiso de un ministerio sobre sus hombros. Como el pastorear una comunidad, ejemplo. Como el pastorear una comunidad. Una iglesia, ¿sí? Es una carga, esto es una carga de responsabilidad ante el Eterno. Es una carga de responsabilidad ante el Eterno. Miren, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, del 23 al 28, lo tengo apuntadito. 2 de Corintios 11, del 23 al 28, expresaba que aparte de todas las complicaciones, que aparte de todas las complicaciones, ¿sí?, que se le presentaban, sentía principalmente una fuerte preocupación por la iglesia. Mire, leamos las complicaciones, miren. 2 de Corintios 11, 23 al 28, mire. Son ministros de Mashiach, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Miren eso. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Imagínense en esa agonía uno sentir que se ahoga. No, imaginémonos eso. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Han visto en la televisión esos barcos que se levantan con esas olas grandotas? Imagínense uno allí metido. Imagínense eso. Dios mío. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y miren, y además de otras cosas, aquí resumió, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso mismo no era lo que tenía Moshe. La preocupación por el pueblo, aquí reflejada aquí en Pablo. Pablo, a pesar de todas las contrariedades que vivía, sentía preocupación mayor por la iglesia. Y es que el trabajo de un líder para cumplir con la responsabilidad delegada por el Eterno no es fácil. No es fácil. El pastorear a una comunidad no es un asunto que se deba ni que se tome a la ligera. Si no, preguntémosle a los pastores. No es fácil. Eso no es sencillo. Uno a veces siente por ahí carguitas o cosas, pero la carga que siente uno.
pastores, eso no es. Que las complicaciones diarias, miren, las complicaciones diarias de la vida, seres humanos. Aparte de esas preocupaciones, se presenta la preocupación por las que están a su cuidado, ¿no? Es una responsabilidad ante el Eterno por el redil, decirlo de esa forma, me perdonan. Por eso la necesidad, mire, todos tenemos necesidad de oración, todos nos enfermamos, a todos se nos presenta algo, pero nosotros tenemos una necesidad mayor. ¿Por qué? Porque podemos tener eso, pero no tenemos la carga. Entonces el deber como iglesia, es de estar orando por nuestros pastores y todas las iglesias. Muchas veces no sentimos o no somos conscientes del peso, de la carga que ellos sienten. Aparte no sabemos, reitero, las dificultades personales que como seres humanos puedan llegar a estar atravesando. Si uno los ve allá bien vestidos, parados, predicando, diciendo, haciendo, pero uno no sabe realmente el peso de las cosas. Bueno, así que el Eterno, bendito sea, da respuesta a estos dos asuntos. Primero, la queja del pueblo por el alimento y el peso, o primero no, da respuesta a estos dos asuntos. La queja por el alimento y el agotamiento de Moshe. Primero, extiende la mano a la necesidad de este hombre, Moshe, y luego trata con el pueblo. Por lo cual, la carga que Moshe tenía y sentía fue distribuida repartiendo de su espíritu sobre 70 varones de los ancianos de Israel, para que ellos también llevaran la carga de ese pueblo. Más adelante en el versículo 25, leemos que cuando se posó el espíritu sobre estos hombres, profetizaron y no cesaron, incluyendo a dos varones, Eldad y Medad, los cuales estaban inscritos, pero no habían ido, no estaban presentes en el Mishkan, en el tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Para todos estos hombres el hecho de ser dotados espiritualmente por el Eterno, ¿no? A fin de compartir el peso de la comunidad, no implicaba compartir la autoridad delegada a Moshe por el Eterno, ¿no? Eso no implica, eso era otra cosa completamente distinta. Bueno, el Eterno también aquí le da la indicación a Moshe para que se dirija al pueblo y les diga que se santifiquen para el día siguiente. Estuve leyendo mucho ese respecto, pero bueno. La queja había sido escuchada y sería resuelta, ya que comerían carne hasta un mes entero, hasta que la aborrecieran. Y aquí es donde dice, por cuanto menospreciaron, pues es que fue menosprecio, menospreciaron al Señor y se quejaron reclamándole, ¿para qué salimos acá de Egipto? Porque simplemente le decía, tengo hambre y quiero comer carne. O sea, tuvo que existir un cúmulo de un montón de cosas y ofensas ante el Eterno para pedir carne. O sea, eso no. Por cuanto menospreciaron al Señor y se quejaron reclamándole, ¿para qué salimos acá de Egipto? Viven mirando para atrás, hombre. Moshe, sin embargo, en la confianza, presenta una duda y le dice al Eterno que se encuentra, o sea, Moshe le dice, estoy parado en medio de 600,000 hombres de pie.
sin incluir a sus familias. Y pregunta, ¿de dónde saldrá la carne para alimentar a todo este pueblo? Moshe. Es un ser humano. Pregunta, ¿de dónde saldrá la carne para alimentar a todo este pueblo? Algo similar ocurrió con nuestro Adón Mashiach, ¿no? Descrito en el capítulo 14 de Mateo y en el capítulo 6 del libro de Marcos, ¿no? Vamos a detallar, pero Yeshua le indica a los discípulos darle de comer a la gente y ellos responden que dar de comer a esas personas costaría más de lo que valen 6 meses de trabajo. Los discípulos le dicen, ¿sí? Creo que es en Marcos. En Mateo no lo nombran, pero en Marcos sí. Costaría que valen más de 6 meses de trabajo. Que no tenían más que 5 panes y 2 pescados. Y sin embargo, con esos 5 panes y 2 pescados, nuestro Adón Mashiach alimentó a más de 5.000 hombres, imagínense. Imagínense. Bueno, así que el Eterno le responde a Moshe, es en el capítulo 11, versículo 23, ya vamos corriendo. ¿Acaso se ha cortado la mano de Elohim? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Ven el error que a veces nosotros cometemos, ¿sí? El ser humano, sobre todo en tiempos de dificultad, de angustia o de preocupación, suele centrarse en sus limitaciones, limitando el poder del Eterno en su vida. Eso es muy común. Entra como esa falta de fe. Pues uno debe estar ahí agarradito, que eso no ocurra. Por eso el Eterno le reitera constantemente al pueblo en no olvidar, no olviden quién los sacó con mano dura y brazo extendido allá de la esclavitud egipcia. Es igual para nosotros, igualitico. No olvidar de dónde nos rescató. Nosotros no estábamos en un curú y de allá nos bajó. No. Nosotros estábamos allá abajo. Y de allá nos rescató. ¿Y para dónde nos lleva? El camino que no tenemos que perder. Bueno. Jeremías 32, 27 dice, he aquí yo soy Adonai, Elohim de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas 18, 27, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para los hombres. Esa palabra que tenemos que tenerla grabada siempre en nuestro corazón. Desde el versículo 31 hasta el versículo 35, leemos que llegó viento del Eterno trayendo codornices del mar, las cuales cayeron sobre el campamento. Miren, saquemos cuentas. El pueblo estuvo recogiendo, nos dice la palabra, estuvo recogiendo estas aves, estuvo recogiendo codornices, un día, una noche y otro día. ¿Eso en horas cuánto nos suma? 36 horas. Yo me puse a pensar en eso. La verdad, yo en una ocasión, fue contada, creo que fueron 2, llegué a trabajar 24 horas seguidas. Yo a las 18 horas estaba uno que no podía. Y estos hombres, o sea, la palabra yo le creo, estos hombres me dicen que estuvieron un promedio de 36 horas recogiendo pájaros. Eso es mucha labor, mucho tiempo para una persona. Mire, aquí es donde se ve el deseo de acaparar. Uy, vea que vienen otros 2. Aquí es donde se ve el deseo de acumular y retener todo lo que haya. Aquí no podemos dejar ni uno. La palabra dice que el que menos, mire, es que dice el que menos acumuló, o sea, el más vago, acumuló 10 montones. Viendo la traducción, mire, la traducción hebrea habla de 10 omer. 10 omer. Mire, saquemos cuentas. Un omer se mide en la capacidad de contener actualmente 220 litros. O sea, se mide en litros. 220 litros. Imaginémonos un tanque de esos de agua gigantón. Entonces, un omer son 220 litros. Y cada uno, el que menos recogió 10.
Eso es decir, en su equivalencia actual, 2.200 litros. O sea, cuando pasen por ahí, por, no sé, un depósito, donde vendan este tipo de material, miren un tanque de 1.000 litros, es como de mi altura, y yo no alcanzo a abrazarlo, no alcanzo. Eso es un tanque de 1.000 litros, o sea, es una vaina grandísima. Eso lleno de pájaros, y a eso súmenle otro tanque, y a eso súmenle otro tanquecito chiquito de 200. Es mucha cantidad. La palabra dice que aún la carne estaba entre sus dientes antes de ser masticada, y la ira del Señor se encendió en el pueblo, enviando una plaga muy grande. Comentarios de la plaga hay cualquier cantidad que fue enviada, pero la palabra no señala cuál fue la plaga, la verdad. O yo no la encontré. Si alguien me lo avisa, le agradecería. Pero la palabra aquí no señala cuál fue la plaga enviada por el Eterno. Pero lo que sí indica es que esa plaga fue enviada a raíz de la codicia. De la codicia. Eso sí lo indica la palabra clarito. Por eso el lugar donde ocurrió este hecho fue llamado Kibrot Atabá, tumbas de la codicia. Porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Muchas veces cuando se habla de codicia se puede llegar a mezclar con la envidia, ¿no? Pero pues, bueno, son dos cosas diferentes, ya hemos tocado mucho aquí el tema. La envidia, el envidioso no quiere que tú tengas lo que tienes, ¿sí? No es que te lo quiera quitar, ¿sí? Y no estamos hablando únicamente de los bienes materiales, estamos hablando de felicidad, ¿sí? De prosperidad. El envidioso que te vea feliz, no es que él quiera ser feliz, no, él quiere que tú no seas feliz. Así de fácil es. No quiere que tú seas próspero. Eso es el envidioso, ¿sí? Y en cuestión de bienes, no quiere que tú tengas lo que tienes. Quiere que te lo roben, se te queme, se te pierda, pero no. Eso es el envidioso. El codicioso es diferente, quiere acaparar. Y acaparar hasta lo que tú puedes llegar a tener. La codicia es algo insaciable, no se sacia jamás, jamás. Es algo insaciable que no hace parte de la necesidad natural. Es el sentir que existe una falta, que existe una carencia. Es el sentir que existe una carencia, pero que nunca se va a cubrir o saciar. Eso es la codicia. Algo que no se cubre, no se sacia por más que se tenga. Es querer tenerlo todo sin necesitarlo. Así de sencillo es. Un ejemplo donde tristemente, donde muchas veces se puede ver un corazón codicioso es en las herencias. Y eso lo podemos ver cada ratico. ¿Qué pensar con eso, hombre? La herencia, yo quisiera tener una herencia. Es una bendición. Y más todos aquí sabemos que es una bendición. Pero miren que a raíz de la codicia de las familias puede llegar a ser la causa de la disolución total de una familia. Yo he estado con familias que se quieren, se aprecian entre hermanos, eso, mejor dicho, la superreunión y todos queridos, y llega el momento, años después llega el momento de una herencia, y uno que el hermano contra el otro, uy, Dios mío, la codicia, eso es duro, lástima. Miren, 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por la codicia se han causado guerras, traiciones, corrupción, delitos, homicidios, mentiras y cualquier cantidad de transgresiones más. Es duro. Y el que sufra los dos, envidia y codicia, peor. Ahí sí se lo llevó el que lo trajo, mijo, porque eso sí. Mire, Santiago 4:1-3 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia.
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que estar pidiendo sabiduría del cielo cada vez que pidamos algo. Bueno, esta parashá termina aquí en este capítulo 12. Vamos a resumirlo más prontico. Capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 16. Aquí lo tengo en la hojita completica. Bueno, esta porción del 1 al 16 del capítulo 12 nos habla de la plaga de Sarat, ¿sí?, que afectó a Miriam a causa de la Shonará, el hablar mal. Nos habla de eso, otro tema que también hemos tocado, pero pues bueno, nos trae eventos. Esto se desarrolla en un lugar, Acerot, donde estaba acampado el pueblo. Esto tiene lugar ahí, ¿sí?, en ese sitio. El versículo de este capítulo indica o inicia diciendo que Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. 2 versiculitos, ahí. No, 1, o el 2, no 1. Pero realmente, o sea, era como ganas de señalar para allá, ganas de criticar, porque, miren, primero, dado que Miriam fue la afectada con este mal de Sarat, ¿sí?, por eso es que se confirma que fue ella quien dio inicio a esta crítica personal, ¿no?, contra su hermano, contra Moshe. El versículo 2 indica el surgimiento de celos, ya que revela, el versículo 2 revela que surgen celos a causa de ser Moshe quien transmitía las palabras del Eterno al pueblo. O sea, ya ahí salen celos. Por eso dicen, solamente por Moshe ha hablado Adonai. ¿No ha hablado también por nosotros? Sí, claro que sí, había hablado también por ellos, pero es que ese no era el asunto. Lo cual nos indica la palabra que fue escuchado por el Eterno, porque dice, y lo oyó Adonai. Uy, qué susto. Entonces el Eterno ordena que vayan los 3 al tabernáculo, cita a los 3 al tabernáculo de reunión, y estando allí en el tabernáculo, llama a la puerta, ¿sí?, a Aarón y a Miriam, indicándoles la diferencia. Aquí es cuando les dice la diferencia que existía y existiría entre cualquier otro profeta y Moshe. Le marca la diferencia. Igualmente les amonesta sobre su falta de temor al hablar mal de su siervo, ¿sí? Él les dice, versículos 6, 7 y 8, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y directamente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. Y les indica, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Aquí el término cuando dice cara a cara hablaré con él, aquí cara a cara se refiere a una cercanía mayor, ¿no? ¿Sí? de la que tendría con otro profeta, ¿sí? Esto queda claro cuando el Eterno dice, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué? Porque Éxodo, anteriormente, 33:20, nos dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces es una aclaración que hay que tener, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces hay confusión en ese pedacito, pero no, eso no es así. Veía la apariencia, es otra cosa. Nadie puede ver el rostro del Eterno y vivir. La palabra dice que la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Sí, el Eterno se molestó y se fue. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, Miriam estaba infectada completamente, blanca, estaba infectada con Sarat. Aarón acude a Moshe intercediendo por Miriam
indicando que han pecado y que han actuado locamente, dice la palabra. Hemos actuado locamente. Moshe, escuchándolo, clama al Eterno para que Miriam sea sanada. Sin embargo, el Eterno decide que debe estar 7 días fuera del campamento. Así que Miriam estuvo fuera del campamento esos 7 días y el pueblo no continuó su marcha hasta que Miriam cumplió ese tiempo designado por el Eterno. Nosotros en Levítico vimos el tiempo de purificación que se necesitaba para aquella persona que había sido afectada por Sarat, ¿no? Posterior al regreso de Miriam, el pueblo parte de Aserot, donde estaban, y acampa en el desierto de Parán. Venga, con el permiso de ustedes. Bueno, esta porción de la palabra nos ha dado a conocer varios temas, ¿sí? Lo que hablábamos en un principio, a través de la historia del pueblo de Israel. Nos ha dado varias cosas. A través de aquella generación que fue rescatada, liberada por el Eterno, pero que lamentablemente sucumbió en el desierto, es lo que sabemos nosotros, por su falta de fe. Miren, 1 Corintios 10:11 nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para corregirnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren, la salida del pueblo de Israel de Egipto es semejante al rescate del pecado y de la muerte eterna que realizó nuestro Adón Mashiach por nosotros. Comparémoslo con nuestra vida. Pero yo digo, tenemos que estar aquí y allá. Y su travesía por el desierto, dirigidos por el Eterno, por medio de la nube de gloria, ¿no? La columna de fuego, es semejante al camino que debemos cruzar en nuestra vida, dirigidos por el Espíritu Santo. Es una semejanza. Pongámoslo de esa manera y verá cómo nos va. Lucas 9:62 nos enseña: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Esto lo repetimos cada ratico constantemente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y uno lo ve. Esos ejemplos son hermosos, estos ejemplos de la palabra, pero hermosos. Porque es que realmente el arado no va para más. Es muy difícil mirar atrás. O sea, que si se mira atrás, no es apto para el reino de Elohim. Muchas veces, viéndolo humanamente, ¿no? Es que es lo que somos. Muchas veces la diversidad de responsabilidades que tenemos o dificultades que nos presenta, así como dice nuestro pastor, este mundo de tiempo y espacio, nos pesan, nos agobian, nos desgastan. Sí, es normal. Pero el Eterno nos dice en su palabra: Adonai te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es Isaías 58:11. Miren, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, pero lleno, escribió en 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una hermosura.
Miren, algunas personas creyentes, teniendo conocimiento de la palabra, con conocimiento, por cualquier situación quedan estancadas. Ahí en el Evangelio, ahí. Pero quedan ahí, frías. Ahí. Quedan llenos de desidia, de desinterés, pero ahí. Congeladas en el camino. En medio de sus propias quejas, críticas y lamentos. Y algunas a causa de esto, lamentablemente terminan alejándose, dejando de poner la mirada donde la tienen que poner, en el eterno, o donde la debemos poner todos, no en el hombre. Nosotros eso fallamos cada ratico. Pero a causa de muchas cosas se desvían y dejan de poner la mirada en el eterno. Miren, aquella generación, la primera generación que salió allá de Egipto, también tenía pleno conocimiento de la palabra, pero pleno. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de la bendición que estaba con ellos ahí, de la bendición que tenían y la bendición que tendrían. Eso es conocimiento de la palabra. Lo mismo que nosotros sabemos, ¿o no? Igualitico. Sin embargo, teniendo la bendición frente a ellos, decidieron poner sus ojos en lo terrenal, en la dificultad, por allá en sus deseos, en lo temporal, olvidando que el Eterno es quien dirige, alienta y suple toda necesidad, toda vida. Hermanos, para nosotros como creyentes, el quedar estancados o mirar atrás no es una opción. Eso no es una opción. Sea cual sea, ya terminamos acá, perdónenme, les quité mucho tiempo. Sea cual sea la situación que estemos viviendo o la dificultad que tengamos que atravesar, tengamos esto como ejemplo, relacionémoslo. Si no, no va a ser muy difícil. Tengamos esto como ejemplo. La palabra nos dice que lo usemos como ejemplo, para que continuemos firmes en ese camino de salvación que por misericordia nos fue otorgado a través de nuestro Don Mashiach. Y por gracia nos lleva a nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la vida eterna. Por gracia nos lleva allá. Así que ¿para qué vamos a mirar para otro lado? Un anciano me hacía un comentario tan bonito este martes, me decía, hombre, es que tenemos la lotería ahí. Y claro que la tenemos. Y la soltamos. No debemos ni soltar, ni menospreciar, ni nada de eso. Miren, imaginémonos, perdón el tiempo, imaginémonos que nos ganamos, no sé, el baloto. Y nos suelten una maleta así de grande como una nevera llena de plata. ¿Seríamos capaces de dejarla en la esquina? No la soltaríamos. ¿Por qué vamos a soltar la salvación? Eso es mejor que una lotería. Segunda de Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jeremías 17 del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en Adonai, bendito el hombre que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai. Mira la bendición, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es una hermosura. Bueno, hermanos, yo creo que lo dejamos hasta acá. Me perdonan. El caso es que no olvidemos tener presente en nuestras oraciones, ¿no?
a todos aquellos que se alejaron, están ahí quietos. No nos cansemos de eso. Miren, para que así, perdón, para que así, como se encendía la menorá en el Mishkan, estas personas que están por allá lejos, permitan que la luz de Mashiach vuelva a iluminar sus corazones. Es una responsabilidad que tenemos. Una más. Bueno, amados hermanos, como decía Pablo, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el amor del Eterno y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes y sus familias. Muchas bendiciones y gracias por su atención. Keila, por favor, de pie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida y eterna. que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, Bendito eres tú, eterno, quien nos diste la Torah. quien nos dice la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad. y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Por medio de tu Ruach.
Vamos a hacer la bendición por nuestro país, Colombia, nuestra patria natal. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia esta nuestra oración. Por nuestro país y su gobierno, derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Sí, Señor, desarraiga todo odio, violencia, envidia, codicia, todos aquellos males de nuestra tierra. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la azúcar de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Devarim, Deuteronomio 34:6 dice: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación, por la congregación Shekinah, por nosotros, nuestras familias. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shelomo, que Él bendiga a toda esta Keilah conjuntamente, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom. Que implante entre vosotros, congregación Shekinah, el amor fraternal, el shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. A recibir la bendición sacerdotal, la bendición que viene del cielo. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a lo que somos nosotros, a los hijos de Israel, y les diréis: Yevareja Adonai beyizmereja, el Señor te bendiga y te guarde. Sí, una bendición. Ya era Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recibo una bendición.
Yisá Adonai panav eleja veyasel leja shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Por los méritos de nuestro Don Mashiach. Amén. Vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, 10, 11. Dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto. Dice Adonai de los ejércitos: si no os abrirá las ventanas del cielo, y derramará para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderá al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traigamos con fe al alfolí los diezmos y las ofrendas. En pantalla encontramos el número de cuenta donde usted puede hacer la consignación, la transferencia para los diezmos y las ofrendas, y el número de WhatsApp donde debe reportar el soporte. Pues tenemos a las 1:45 la clase de canto, a las 2:45 la reunión de señoras con María Teresa y Magdalena, a las 2:45 discipulado con Miriam y Carlos Andrés, a las 4 de la tarde hebreo con Johan Benito, a las 4:30 jóvenes con Carlos Andrés Bernal y Claudia Barila, a las 5 de la tarde el ensayo de danza de las damas, y a las 6 nuestro cierre, Abdalá, cierre de Shabbat. Entonces, que el Eterno nos continúe bendiciendo todo este resto de Shabbat, y vamos a continuar ahora con nuestro servicio de alabanza y adoración. Vamos a recoger por favor las sillas mientras nos organizamos. Shabbat Shalom.
Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.